¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches en nuestro espacio de puntos de vista. Sean bienvenidos. Estamos al 15 de septiembre de este año 2017. Y bueno, observando un poquito parte de la siempre bella y atractiva ciudad de Asunción, con su gente laboriosa, en fin, en distintos aspectos, la parte histórica también. Y bueno, justamente queremos hablar de este proyecto que se llama ASUVIVA. Nos acompaña ya y le saludamos, le damos la bienvenida al arquitecto Gonzalo Garay, un gran conocedor de la ciudad. Arquitecto, buenas noches, gracias por compartir con nosotros la jornada de este viernes. Muy buenas noches, no, al contrario, muchísimas gracias a ustedes por invitarme al programa. ¿De qué se trata ASUVIVA, este proyecto que creo que incluso ha sido ya calificado a nivel internacional? Sí, empezamos por lo segundo, ¿verdad? Sí. El plan ASUVIVA es una propuesta, un plan urbano de la nueva administración municipal, basado en todos los planes anteriores, ¿verdad? Principalmente en el plan maestro de la Franja Costera, y es la actualización de todo eso, volver a poner en marcha una serie de cosas, incorporar otras, y recientemente hubo un concurso organizado por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el BID para ciudades latinoamericanas, y bueno, presentamos la propuesta, el plan ASUVIVA, y quedamos clasificados entre los 3 finalistas, que en un congreso que se va a realizar en breve en Argentina, un congreso internacional de urbanismo. Ahí se van a dar los premios primero, segundo y tercero, pero ASUVIVA está entre las 3 propuestas seleccionadas. Qué interesante. Ahora, arquitecto, ¿qué contempla este proyecto, este plan para lo que significa Asunción? Bueno, contempla muchas cosas, ¿verdad? Como digo, es una actualización y un completamiento de una serie de planes y proyectos que ya se tenían, pero es estructurar todo eso, y básicamente lo que propone ASUVIVA es una cosa muy sencilla, y van a aparecer ahora los logos y ese tipo de cosas, un pacto social para una Asunción donde dé gusto vivir, así de sencillo y así de complicado. Así de complejo. Resulta que todos vivimos en la ciudad, pero no hay muchos ámbitos de discusión de la ciudad. Sí, uno escucha el problema del tráfico, la basura, las calles en mal estado, la inseguridad, el transporte público, solamente eso, pero no le vemos generalmente el otro lado, y generalmente también se dice, no, eso es asunto de urbanista o asunto de ingeniero o asunto de arquitecto. No es así, es de todos. Y eso es muy importante, ¿verdad? Y lo otro también que tenemos que poner mucho énfasis es que la ciudad, no solamente Asunción, cualquier ciudad no la hacen y no la pueden manejar solamente el intendente y la junta municipal. No, esa es una parte. Pero por la otra parte está justamente ese pacto social, esa sociedad, la gente. La sociedad organizada, ¿verdad? Claro. Organizaciones sociales, organizaciones gremiales, organizaciones, por supuesto, barriales, pero organizaciones profesionales, empresariales, academias, culturales, etcétera. Todo eso hace a la ciudad. Y entonces justamente lo que estamos proponiendo, comenzando a proponer, porque tenemos la primera fase que es la propuesta, que si bien ya se hizo en un proceso participativo, a través de talleres, a través de focus group, a través de reuniones con estos actores que estoy mencionando, sí, es una primera fase que es la elaboración de la propuesta. Esa propuesta justamente hay que convertir, ahora que vamos a empezar la segunda fase, hay que convertir en ese pacto social, en esos acuerdos, en esos compromisos que permitan ir llevando adelante lo que es un plan. Un plan de ciudad no es como un proyecto de un aeropuerto o de un puente, que lo construiste y terminó, ahí funciona. No, la ciudad se hace permanentemente, porque la ciudad es un sistema muy cambiante, muy dinámico. Entonces también tiene que tener un sistema de gestión que vaya acompañando esos cambios. Y es fundamental que se dé esa participación y esos compromisos de los diferentes
actores que hacen a la ciudad, ¿verdad? Y El ciudadano común, sí. todos la hacemos. ¿Y ustedes perciben, arquitecto, ese interés necesario de esos actores? Estamos tratando de crear, en algunos casos sí está surgiendo, pero eso también hay que promover y hay que crear los canales, hay que facilitar los canales y hay que ofrecer también cosas que sean interesantes, que sean seductoras, y eso es lo que se está tratando Atractivos. de hacer. Exactamente, y que le interesen a la gente. Estamos creando también, facilitando esos canales. La semana próxima o la siguiente vamos a lanzar ya todo el tema de las redes, página web, fanpage, etcétera, pero que eso sea dinámico, que se esté contestando, y también la idea es ir lanzando distintos programas ahí y recibir de parte de la gente también aportes, comentarios, sugerencias, incluso haremos votaciones sobre algunos temas, que se vaya involucrando la gente. Se trata también de crear nuevos paradigmas culturales, ¿verdad? O sea, de esa cuestión que yo soy parte de la ciudad también es mía, yo tengo cosas que decir y cosas que aportar a la ciudad, entonces tenemos que crear ese dinamismo. Eso, las ciudades que funcionan así. No pasa meramente por obras de infraestructura, ni mucho menos. Son muy importantes las obras de infraestructura, pero son necesarias, pero no suficientes. La ciudad es la gente, fundamentalmente la ciudad es la gente. Hay ciudades sumamente ostentosas y ricas, y etcétera, pero les falta un condimento, les falta ciudadanía. Cito un ejemplo sin ningún problema, Dubái. Sale en todos lados, una maravilla. Bueno, pero como se dice ahí guaraní, Oberapá. Oberapá, pero cuidado, ahí hay un señor que es el que manda y no sé qué, ahí ¿dónde está la ciudadanía? O sea, y eso es fundamental. Ahora bien, también es muy importante lo que vos dijiste, la infraestructura, ¿verdad? Porque justamente una buena infraestructura, unos buenos espacios públicos ayudan grandemente a generar ese sentimiento de ciudadanía. Famoso es que el paraguayo afuera no tira la basura y no tira la basura porque ve una cosa bien puesta y porque ve gente que no lo hace y porque camina 15 metros, tiene un basurero y porque si tira algo, alguien le va a decir, eso no se hace. Bueno, eso tenemos que hacer. Y vos sabés que, y la audiencia, eso sucede, acá mismo sucede. Yo pongo siempre como ejemplo la Costanera. La Costanera es nuevita para lo que es una ciudad. Y es un pedacito nomás. Sí, felizmente se está continuando, pero ese tramo yo creo que demostró muchísimas cosas. Ese tramo que se hizo antes de ayer nomás, parece que ya estuvo siempre ahora. Así es. Sí, sí. Uno ve en la publicidad, vimos también acá en el inicio de la... Y ese tramo para mí tiene tiene un efecto muy importante de modélico, de ejemplo. Un pequeño tramo, no hay ningún lujo, ahí no hay mármol, no hay nada, pero la gente se apoderó de eso. La gente común se apoderó de eso y se convirtió, creo yo, en uno de los principales espacios públicos, no solo de Asunción, del Paraguay. Cuando propusimos aquello en el marco del Bicentenario, nos dijeron que estábamos locos, que hacíamos una costanera que iba de la nada a la nada y que además, dado que existen barrios informales por la zona, eso iba a ser un asaltadero, y etcétera, etcétera. Sin embargo, no fue así. Y yo creo que no fue así porque la gente entendió, porque a su vez se le ofreció a la gente algo que necesitaba, un espacio público. Asunción quiere decir Paraguay, se dice en guaraní, somos del agua. Bueno, entonces se le devolvió después de casi 500 años esa cosa que necesitaba, aunque sea en un pequeño tramo, que es muy demostrativo de el potencial que tiene esto y de las rentabilidades sociales y urbanísticas que tiene tener un lugar así. Entonces, el mayor logro de eso es que la gente se apoderó y ahí está, te podría cualquier hora, y conste que le faltan muchas cosas todavía. También, hay que decirlo. Pero ahí está un ejemplo de lo está continuando por lo menos. Y está continuando, es un proceso que se inició, ¿no? Se están haciendo plantas de tratamiento, se va a hacer el proyecto de Chacarita, mejorar todo eso, formalizar el proyecto del puerto, el proyecto de la primera etapa del Bañado Sur, en fin, es una serie de proyectos que son todos vinculados a aquel plan maestro de la Franja Costera, que felizmente el gobierno nacional
ha tomado esa cartera y actualmente se está trabajando muy de cerca. Eso también se dice en la propuesta, de que tiene que haber una alianza estratégica entre la municipalidad y el gobierno nacional para poder llevar adelante estos proyectos. Claro, por el caso contrario, la municipalidad como tal nomás. No, la municipalidad sola no puede, y no es solamente la de Asunción, las diferentes municipalidades, podemos hablar del Gran Asunción también, que es el último tópico que toca el plan Asuviva. Ahora, justamente en el marco de esos proyectos también veíamos en estos días el interesante proyecto de revitalización, por ejemplo, de la Loma San Jerónimo. Absolutamente. También es parte de aquellos planes que eso, por ejemplo, lo está llevando adelante el Ministerio de Obras Públicas. Sí. La mayoría de estos proyectos se están haciendo en convenios, pero la ejecución felizmente está a cargo de alguna entidad del gobierno, que el gobierno, por supuesto, tiene un presupuesto infinitamente mayor y una capacidad de gestión en este sentido mayor que la municipalidad. Entonces, eso sí, es un magnífico proyecto que está llevando adelante el Ministerio de Obras Públicas, que hay que felicitar, que congratular. Ahora, el involucramiento de la gente, de la población, de la ciudadanía, ¿cómo se va a ir dando de acuerdo al proyecto de Asuviva? Bueno, esperemos, como te digo, eso hay que también crear los canales, hay que generar, ¿verdad? Sí. Justamente usaremos principalmente las redes sociales, esa es la parte de la segunda fase del plan. La primera fase fue armar una propuesta que no es cerrada. Claro. Que tiene que ser abierta porque tienen que aparecer nuevas cosas, nuevas propuestas, tienen que discutirse algunos temas, pero las grandes líneas están, eso es lo importante, ¿verdad? Hay 12 ejes que están, entonces que hay que trabajarlos mucho, ¿verdad? ¿Y que podemos repasar esas 12, por lo menos los principales? Sí, claro que podemos. Por ejemplo, tenemos el tema de los barrios, tenemos que ir a fortalecer los barrios nuevamente. La ciudad es muy grande, muy abstracta, pero la gente entiende su calle. No es lo mismo el que vive en Villamorra que el que vive en Barrio Obrero. No. Hagámosle quererle a la ciudad, a la gente, a partir de su calle y de su barrio, de la plaza que tiene ahí, del centro comunal que tiene ahí, de los vecinos. A partir de eso, mostremos que hay otra. Esa es la ciudad chiquitita, pero tiene otra ciudad más grande, en la cual tiene que meterse también, porque además la usa. Claro. Y porque además le conviene que esa ciudad más grande funcione. Bueno, eso es uno. Otro tema es el tema, todo lo que tenga que ver la recuperación y desarrollo de las costas de Asunción. Ahí se tiene un potencial gigantesco. Así como hay problemas ahí de falta de infraestructura, de asentamientos informales, de saneamiento, hay un potencial gigantesco. Asunción tiene 2.000 hectáreas de bañados. Y eso justamente... No, Asunción tiene 12.000 hectáreas, y de las cuales 2.000 son bañados que están para recuperarse y desarrollarse de manera inclusiva. Ahí cabe de sobra los barrios sociales, los parques, la recuperación de ciertos humedales como parques naturales, la costanera, lugares para hacer inversiones del sector inmobiliario. No hablo de barrios cerrados, hablo de inversiones que son fundamentales y que nos convienen a todos, a la gente que va a vivir en los barrios sociales también, porque entonces la ciudad es mixta, porque entonces no se convierte en gueto esto, sino que está esa diversidad que le conviene a todo el mundo. Otro tema es la densificación de Asunción. Los gastos comunes de Asunción tenemos que pagar entre 500.000 habitantes, que son menos, ¿verdad? Porque una familia tiene un promedio de 5. Y los gastos de Asunción son muy altos. Sin entrar en que vamos a entrar también en eso, en que la administración en sí es obsoleta ya. Se necesita un nuevo mecanismo de gestión y un nuevo estatus, que es otro componente. Pero, decía, la densificación de Asunción. Ustedes saben que Asunción prácticamente no aumenta de población en los últimos 30 años. Somos 500 y tantos mil habitantes hace 30 años. El Gran Asunción creció Pero la capital no. No. Y Asunción, existen estándares en los manuales, ¿verdad? Nosotros tenemos una densidad promedio. Densidad promedio es la cantidad de habitantes por hectárea, de menos de 50 habitantes por hectárea. Eso no nos sirve, no es sostenible porque somos muy pocos para mantener esta ciudad. Entonces tenemos que triplicar esta población, manteniendo la calidad de Asunción, manteniendo las calidades. ¿Manteniendo o mejorando? Mejorando, no, digo,
no es que se va a convertir esto en una cuestión así invivible, como hay ciudades llenas de torres, no hace falta. Son edificios de 4 pisos, 5 pisos, eso se puede hacer en Barrio Obrero, eso se puede hacer en Sajonia, eso se está haciendo en Barrio Jara, se está haciendo en Las Mercedes, bueno, ese tipo de cosas. Después me dijiste, otro de los ejes principales es la modernización de la municipalidad. Y vamos a comenzar con una cuestión que se llama gobierno electrónico, que todos sabemos que existe y que es un elemento automático de transparencia. Es vital. Vital, de transparencia y de eficiencia. Es absolutamente ya automática. Bueno, en eso, hoy día eso se llama Smart City, ¿no? Ciudad inteligente, que tiene más cosas, etcétera. Nos estamos metiendo en eso y estamos haciendo convenios justamente con Buenos Aires, que a su vez tiene convenios con Barcelona para ese tema, por ejemplo. Esos son el otro tema es el tema de las redes viales, que sí son necesarias, y la movilidad de la ciudad. Entonces, hay toda una categorización de las calles, que eso se tiene que traducir después en semáforos inteligentes, en buena señalización, en elementos menores como encausadores, ese tipo de cosas que te mejoran la eficiencia del sistema. Sumado a eso el transporte público. El transporte público, el Metrobús, tenemos que multiplicar por 8. Asunto que estamos viendo con obras públicas, desde luego. El Metrobús que está en sus inicios apenas, pero... La primera línea. Sí. Y eso va a ser como ese tramito de Costanera. Se hace la primera línea y se va a ver las bondades que tiene el transporte público, el Metrobús, para una ciudad como la nuestra. Y esto hay en cuanto a plazo de ejecución, de implementación, ¿de qué tiempo estamos hablando? Bueno, porque es un mega... Claro, eso es lo que yo te decía. La ciudad no se termina de hacer, se pueden terminar fases, pero la ciudad no se termina de hacer, la ciudad se va permanentemente transformando y permanentemente se va construyendo. Por eso puse el ejemplo, no es hacer un aeropuerto, que lo hice, te entrego, vos te encargas de que funcione y me 20 voy. años y... Claro. O un puente, lo hice y bueno, habiliten el puente, cobren peaje. No, la ciudad es permanente. Ahora, efectivamente sí, se están armando y ahora justamente que viene esta segunda fase del plan, que es empezar a trabajar por ejes, por temas, con los que están metidos, interesados en ese tema. Y ahí entonces van a salir estos acuerdos, estos compromisos que tienen que implicar plazos y presupuestos. Eso le iba a preguntar, ¿cómo se financia esto? Bien, esto se financia de distintas fuentes. La financiación menor viene del presupuesto municipal, ¿verdad? Con este nuevo mecanismo y con estas tierras que tiene Asunción, tiene muchas tierras, no solamente en Los Bañados, en distintos lugares, que no las ha capitalizado nunca. Entonces, a través de sistemas que dan absoluta garantía, como fideicomisos, por ejemplo, se puede garantizar que tal sector se tiene que destinar a tal cuestión y se obtienen capitales para eso. Eso estamos viendo también del mecanismo de financiamiento. Pero eso es al interior de la municipalidad. Al exterior hay cosas que hay que hacerlas, por eso dentro del mecanismo de gestión que se propone la creación de una agencia de desarrollo urbano, que tiene que ser una sociedad, eso existe en todo el mundo, una sociedad entre el gobierno y la municipalidad, atendiendo a su vez que Asunción es capital de la República. También se está viendo el cambio del estatus de Asunción en su calidad de capital. Asunción, con la estructura jurídica, la ley orgánica municipal, no puede funcionar de esa manera. Asunción, como tiene otras ciudades, como tiene Washington, como tiene Buenos Aires se llama gobierno de la ciudad de Buenos Aires, tiene otro régimen jurídico, otro estatus jurídico. Es un pequeño estado prácticamente. O un pequeño, que le permite hacer justamente distintos tipos de transacciones para tener esos financiamientos que a nivel internacional incluso. Incluso a nivel internacional. Entonces, eso también forma parte del plan Asuviva. Y esa cuestión se tiene que discutir también en el ámbito parlamentario. Eso no se hace en un año, pero no nos vamos a esperar todo ese tiempo. Actualmente ya hemos identificado varios proyectos urbanísticos. El Parque Caballero, se está trabajando con el Centro de Gobierno, con el Ministerio de Obras Públicas, con Itaipú, con Senavitat. El Parque Caballero se va a recuperar y va a llegar a la Costanera. Hablé de la Chacarita alta y baja, Centro de Gobierno con Senavitat.
20 hectáreas del puerto se van a convertir en un lugar magnífico con espacios públicos, con parques, con una terminal del Metrobús. ¿Los edificios de gobierno? Los edificios de gobierno son una partecita, son es el inicio del proyecto de reconversión del puerto de Asunción, que eso ya se propuso en el año 93 dentro del Plan Maestro Franca Costera. Lo mismo que la Chacarita, la consolidación de ese barrio, la formalización, va a ser como La Boca, como ese tipo de barrios que son pintorescos, que son turísticos, está en un lugar privilegiado. El Parque Caballero también ya se propuso en aquella época que llegara hasta allá. Plantas de tratamiento, hay 3 plantas de tratamiento, tiene el gobierno las 3 primeras plantas de tratamiento en Asunción, jamás hubo. 2 en el norte, 1 en el sur se está haciendo. Hay sectores también, hay un proyecto que estamos encarando también con el centro de gobierno y la Itaipú muy avanzado, que es una primera etapa en el Bañado Sur, también de un tramo de costanera de 2.500 viviendas sociales, de la recuperación, de ahí hay lagunas, humedales, se recupera eso, y también un sector para emprendimientos inmobiliarios que le van a enriquecer a ese lugar, como allí también mejor espacios uso de públicos. la vía fluvial. Bueno, dentro del eje movilidad, nosotros estamos incorporando como propuesta el transporte público fluvial, que hay, hoy hay, se llama teque-teque. Ay, y bueno, vamos a sistematizar el teque-teque, vamos a convertirlo en empresarios, vamos a cambiar los vehículos, eso se tiene que tercerizar, eso tiene que ser una APP, eso tiene que ser una concesión. Entonces es el privado el que hace la inversión. Puede funcionar. Pero ¿cómo no va a poder funcionar? ¿Cómo vos no te vas a poder subir en el puerto? De Villeta venía hasta Asunción. Venía acá, acá venía donde termina Sajonia, donde termina la avenida. Tenés varias paradas y eso también puede funcionar con ferry, con los autos. Buenos Aires ya hay. Buenos Aires, del Gran Buenos Aires, la zona de Tigre, etcétera, etcétera, vos ya podés venir en lanchas al centro de Buenos Aires y te bajás en Puerto Madero. Bueno, sí, tenemos que incorporar eso, claro que sí. Si se tiene la autopista, el río, bueno, hay que hacer las estaciones y la operación, sí señor. Y el anhelado puentes para tener ese es un la tema, proyección de Asunción al otro lado del río. Ese es un tema que hay que analizarlo muy bien, ¿verdad? No hay que ser a priorístico ni prejuicioso. Eso es un tema que hay que analizar muy bien. Nosotros hemos hecho mal nuestra ciudad. Si el Gran Asunción tiene menos de 50 habitantes por hectárea de densidad, que no alcanza para mantener la ciudad, no alcanza. Es como que vos vivas en un edificio de departamento y hay lugar para 30 departamentos y ustedes están pagando entre 5 los gastos comunes. Claro, en nuestra ciudad. Y nos fuimos expandiendo en el Gran Asunción. En el Gran Asunción el pasivo infraestructural es gigantesco y las deseconomías son gigantescas. Las deseconomías quiere decir cuánto tiempo tardás en transporte público, cuánto gastás en desplazamiento, cuánto tiempo, plata, no tener la infraestructura de vida. Un niño tiene que salir caminando por una calle de tierra para llegar al colegio, no sé, porque la ciudad se desparramó así con muy poca densidad. Con muy poca densidad. No tenemos que cometer ese error en el Chaco. Al contrario, lo que nosotros tenemos que hacer es densificar Asunción y densificar el sector céntrico de Luque, el sector céntrico de Lambaré, el sector del segundo anillo también, ¿verdad? Villa Lisa, y no seguir desparramando, ¿no? Porque ya nos desparramamos 50 kilómetros, hasta Cacupé nos desparramamos. Eso es lo peor que podemos hacer. Tenemos que densificar lo que ya tenemos, mejorar y cuidar la naturaleza. Del lado del Chaco hay que decir también que es un sector muy frágil. Esos sí son humedales que no han sido tocados todavía, no han sido estropeados. En su momento los bañados fueron humedales, hoy ya no son. Eso le explico yo siempre a los que son ecologistas, ya no son más. Una parte tenemos que recuperar, por ejemplo, Banco San Miguel. Tenemos que sanear, solucionar y eso va a ser un humedal otra vez y es un parque natural, manejado, usable, con ciertos equipamientos cuando no está el agua alta. Cuando está el agua alta sube y no pasa nada y después se recupera porque es el juego, es la dosificación con la naturaleza. Pero en el Chaco sí, la mayoría. Son tierras inundables en el Chaco, ojo. Entonces hay que con mucho cuidado. Por eso, de buenas a primeras no se trata nomás de
meterle otro puente, meterle y vamos a seguir loteando con todo allá. No. Cuadriculando como estamos haciendo. Porque eso nos crea una deseconomía muy... Y porque además tenemos la posibilidad de triplicar la población de Asunción, mejorando incluso, no es que yo dije manteniéndola, mejorando nuestra calidad de vida y mejorando la calidad de los espacios. El otro tema central acá que me preguntaste es los espacios públicos de calidad. Sí. La muestra, la costanera ya se planteó como un espacio público de calidad. No es solamente, mucha gente a mí me retó o nos retaron porque muy baja la velocidad de los autos, para que se mete gente ahí, no entendieron ellos. Que es una avenida. No es una autopista. Ajá. Las autopistas no son para la ciudad, las autopistas son para el campo. En la ciudad hay avenidas, hay bulevares que pueden tener una velocidad de desplazamiento mayor, ¿verdad? Como efectivamente es la costa. Pero esto no es una autopista, esto es un espacio público, por eso se están haciendo además mayor cantidad de parques que acompañen todo esto, porque el concurso ese que estamos entre los 3 finalistas se llama Ciudad para las Personas. La ciudad tiene que ser para la gente, para las personas. Y la ciudad históricamente, a partir del siglo pasado, del año 30, 40, 50, la ciudad se empezó a hacer para el automóvil. Y el automóvil es un bicho muy útil, pero que crea enormes problemas en la ciudad. Por eso hay que apostar también por el transporte. Bueno, hay que apostar por el transporte público. Si vos, yo, él tenemos un transporte público bueno, como en otros lugares, deja tu auto y venís. Yo eso siempre sostengo. Yo vengo de San Lorenzo, por ejemplo. Si vos vos vehículo, o sea, transporte en condiciones. A vos te va a tocar el Metrobús. Y espero. Porque el Metrobús, ¿sabe cómo funciona? El Metrobús tiene una troncal, sí, que va a ser la ruta, troncal se llama. Ahí están los carriles exclusivos, o sea, vos vas a venir mucho más rápido que alguien que venga con su auto y más barato. Y vas a venir leyendo en el smartphone. Claro, y vos tenés una troncal y están las ramales, se llaman. Entonces, una ramal, si vos no vivís sobre la ruta o a 2 cuadras o 3 de la ruta, tiene que tocarte a vos. Y vos vas a comprar un boleto con tu teléfono, te vas a subir ahí a 4 cuadras de tu casa en esa parada. Con el mismo pase te vas a subir en la troncal, tenés que bajarte acá en el puerto y aquí tiene que haber un ramal que te traiga hasta acá. Y eso es lo ideal, eso es lo que se proyecta. Así es la cosa. Pero sin embargo, hoy día nuestra realidad es distinta todavía en varios aspectos. Tenemos todavía un municipio que le da concesión a líneas internas con ómnibus de hace 40, 50 años atrás, por ejemplo. De acuerdo. Nuestro transporte, el sistema, el transporte público en Asunción, en el Gran Asunción, es altamente deficiente y altamente costoso. Sí. Tenemos estudios hechos del Gran Asunción con el BID, que el ineficiente sistema de movilidad de la ciudad, no es solamente el transporte público, al Gran Asunción nos cuesta más de $2 millones mal gastados en tiempo, en quemar nafta, en el semáforo, en congestión, etcétera, por día. Tremendo los números realmente. Si tuviésemos que resumir, arquitecto, para cerrar el bloque, ¿qué se viene de aquí en adelante? Bueno, de aquí en adelante nosotros tenemos que, desde la municipalidad, estamos ya desde luego en el proceso participativo que hubo, que siempre tiene sus limitaciones, ¿verdad? No es que se habló con todos, no. También hubo con la Junta Municipal. Primero es con la Junta Municipal de tratar el Plan Asubiva, que se apruebe como un modelo de ciudad. Y luego tenemos que saber contar esto a los demás. Transmitir, contar, hacer esta comunicación, crear los canales como lo que mencioné, que se está prácticamente creado a través de las redes, y tener una instancia de gestión que esté permanentemente atendiendo a estas cosas, escuchando, incorporando, gestionando. Y luego es fundamental esa agencia, o como se le quiera llamar, agencia de desarrollo urbano, esa sociedad que tiene que haber entre el gobierno nacional y la municipalidad de Asunción, y no solamente para Asunción, también para el Gran Asunción. Eso tenemos que hacer y eso se hace en otros lugares, y eso probablemente lleve más tiempo. Hasta que tengamos eso, trabajemos con convenios con el gobierno nacional,
que es como se están haciendo los proyectos que mencioné y cómo se van a iniciar otros. Excelente. Gracias por el tiempo, arquitecto. A ustedes. Por su participación, arquitecto ustedes, Gonzalo Garay. Un gusto. Hacemos una pausa, venimos el instante para el siguiente bloque. ...17 grados la temperatura a estas horas en Ciudad Capital y área metropolitana... ...36 minutos pasaron de las 20... ...en nuestro siguiente bloque aquí en Puntos de Vista... ...en la jornada de este viernes... nos acompañan, en este caso, la abogada Gladys Fariña... ...presidenta de la Asociación de Asistentes Fiscales... ...del Ministerio Público, ¿es así? ¿Cómo sí, le va? Muy bien. Buenas noches. Gracias por estar aquí. Gracias a usted. Y la profe licenciada Marta Rivas, también de la Secretaría de Comisión de Presupuesto de la ASO de Fiscales, ¿verdad? Sí. De asistentes fiscales. Asistentes fiscales, sí. Funcionarios Perfecto. del Ministerio Público. Bueno, que leía yo hoy en algunos medios digitales, sobre todo, que estaban en una suerte de brazos caídos, no sé si hablar ya de una medida de fuerza. ¿Qué fue lo que motivó esta situación al interior de los funcionarios? Bueno, de hecho que nosotros venimos hace bastante tiempo trabajando una ampliación presupuestaria en el Congreso con los diputados. Nosotros no le llamamos luego a esto ampliación presupuestaria, es un trabajo que hicimos todos los gremios en una mesa de trabajo, es como recategorizar los cargos misionales del Ministerio Público, o sea, darle el valor en moneda con relación al trabajo que se realiza. Fue un trabajo que se hizo entre la ASO de agentes fiscales, nosotros como ASO, el sindicato, la asociación de psicólogos, la asociación de médicos forenses. Fue un trabajo de prácticamente 4 o 5 meses. Y ese trabajo, eso venimos trabajando con la Cámara de Diputados para que ellos comprendan la importancia de esta ampliación. Y todos sabemos la política del país, que el tema de austeridad para el tema de aumento salarial y todo. Entonces fuimos en un comienzo estuvo muy bien porque los diputados terminaron comprendiendo realmente el rol que desempeñan los asistentes fiscales, especialmente los asistentes fiscales. Que son prácticamente la mano derecha. Sí, la parte misional, todo lo que sea la parte misional de asistentes fiscales, secretarios, auxiliares, forenses, psicólogos, médicos forenses, peritos, ¿verdad? La parte misional es la que lleva toda la carga al Ministerio Público. Y un tiempo atrás, hace 5 años, fuimos relegados en la parte de aumento o recategorización de salarios, de acuerdo a la categoría, a los estudios también. Muchos asistentes tienen maestrías, doctorados, buscando un funcionario de calidad, un funcionario de calidad que brinde la mejor atención a la ciudadanía. Y entonces, los cursos son muy caros y en ese contexto, entonces, trabajamos en una ampliación que era digna y equitativa para todos, conforme a los aumentos que hubo en otra área del Ministerio Público. Ajá. Y fue aprobado por todos los gremios y también por el Consejo Asesor del Ministerio Público, representado por algunos agentes fiscales y por el fiscal general. Y ese proyecto original se presentó al Congreso. Y nosotros estamos peleando por ese proyecto original, que es un proyecto equitativo, justo para todos los funcionarios. Porque con el sistema con el plan o proyecto económico que es de la austeridad, nos ofrecen un 10%. Y nosotros con un 10% pensamos que no es equitativo, porque si un funcionario de una X categoría gana 20 millones de guaraníes, su 10% sería 2 millones de guaraníes. Y los funcionarios misionales que ganamos 5 millones de guaraníes, nuestro 10% sería un 500.000. Y en estos 5 o 6 años no tuvimos aumento y 3 o 4 veces ya subió el salario mínimo. Y conforme a la ley de adecuación fiscal también tiene que ir aumentando en los demás institutos o ministerios de las funciones públicas. O sea, hay demasiado desfasaje entre algunas categorías salariales
y el resto, digamos. Principalmente la misional, que es la que lleva la carga del Ministerio Público. Que es la que hace toda la operativa del Ministerio Público. Toda la operativa, exactamente. Y entonces nosotros estamos peleando por ese proyecto, por el proyecto que es un proyecto equitativo, justo que todos los gremios aprobaron y inclusive es aceptado por todos los funcionarios, estamos conformes, no estamos pidiendo un aumento desconsiderable, solamente una recategorización conforme a los salarios que nos percibimos en estos años. Y si tuviésemos que hablar de números o de porcentuales, ¿cómo se daría eso? Y bueno, como fue un trabajo con criterio, es muy difícil decir... Un trabajo técnico. Claro, un trabajo técnico. Es muy difícil decir los auxiliares tanto, porque los peritos, por ejemplo, hay peritos que ganaban 2 millones de guaraníes. Peritos. Sí, peritos. Imagínate. Que terminan en su momento tu libertad, tu condena. Tu libertad, tus bienes, todo está en manos de un perito y gana 2 millones. Hay otros peritos que ganan 5, hay otros peritos que ganan 7. Hay otro perito, entonces ese fue lo que nosotros, ese trabajo es lo que hicimos. Hicimos un ordenamiento de las categorías y le dimos valor a las categorías que son misionales, ¿verdad? Porque realmente el secretario fiscal, por ejemplo, ¿qué pasa con el secretario fiscal? Y eso es lo que más llama la atención porque figura 33%. Pero ¿qué pasa? Ellos tenían un salario de 3.200.000. Pero en el Ministerio Público tenemos prácticamente 300 abogados que son secretarios fiscales. No pueden ascender a asistentes porque no hay cargos. Y no hay cargos porque el presupuesto, la austeridad y todo. Entonces, a la gente fiscal le da trabajo porque ya sabe que es un abogado. No le pregunta, Gladys María, vos sos secretario, sos asistente. No, sabe que es una abogada y le da causas. Entonces él lleva 3 millones de guaraníes y el 10% para él va a ser 300.000. Entonces, ese fue el problema que nosotros tuvimos, porque en la Comisión de Presupuesto hay 2 dictámenes, ¿verdad? El dictamen en minoría, que es la propuesta institucional, y el dictamen en mayoría, que es el 10%. Antes que salgan los dictámenes, nosotros hablamos con la presidenta de la comisión anterior, con la nueva, con la diputada Cristina Villalba, le explicamos por qué no queríamos el 10%, le explicamos que eso no era equitativo, le explicamos que de eso... los montos. Sí. Que el monto es el mismo, dándonos un 10% de lo que nosotros pedimos con el porcentual. De acuerdo a la categoría, es el mismo monto, no hay diferencia, no es que estamos pidiendo más. O sea, hay una distribución más equitativa y justa. Eso es lo que tratamos de entender. Por ejemplo, vamos a hacer así, ¿verdad? Pedimos, por ejemplo, 800 millones, ¿verdad? Y eso en un 10% no es justo. Y pedimos 800 millones y repartimos de acuerdo a la categoría y eso es justo. Y así nomás es. O sea, no hay ninguna diferencia. O sea, como para que no nos den algo que nosotros preparamos y que todos los funcionarios apoyamos, todos los gremios. Bueno, vamos a ampliar enseguida. Me permiten un contacto con una compañera que está en exteriores. Leila Jiménez, buenas noches. ¿Cómo estamos? Muy buenas noches, Silvio. Muy bien, con un poco de frío aquí en la zona de Reducto, en la ciudad de San Lorenzo. Pero bueno, nosotros ya nos encontramos en la casa del señor Lorenzo Prieto, un importante referente de nuestro país. Y le voy a pedir que nos acompañen a ingresar a la casa del señor Lorenzo y la casa de su señora Raquel, también que nos recibieron muy amablemente. Y vamos a conocer su historia porque el señor Lorenzo es hasta ahora el único paraguayo en figurar en el récord Guinness. Pero ya vamos a conversar con ellos. Permiso, buenas noches. Hola. Don Lorenzo, la señora Raquel. ¿Cómo está? Muy bien, vamos a conversar un poco con ustedes, don Lorenzo. Vamos a tomar también asiento un poco para conocer la historia de ustedes, porque don Lorenzo también está necesitando la ayuda de toda la ciudadanía, Silvio. Y bueno, ya vamos a conversar también con él porque estaba teniendo problemas de salud. Primeramente que nos comente, don Lorenzo, vos sos el único paraguayo que figura en el récord Guinness. Efectivamente, buenas noches. Sí, yo soy el único paraguayo, o sea, el primer paraguayo que figura en los libros Guinness de récord del mundo.
recuerdo de que cuando hicimos los 30 días, hicimos la primera vez en Salta, Argentina, después en la isla hawaiana, y la que figura en los libros Guinness de récord del mundo lo hicimos en el Principado de Mónaco, en Francia. Entonces, en bicicleta, don Lorenzo. Permanencia en bicicleta, permanecer en bicicleta durante varios días, sin bajar, ¿no? Y sin dormir, obviamente, ¿no? Y también hice Asunción, Dallas, Houston, Texas. Lo hice en 4 meses. ¿Esto cuándo fue, don Lorenzo? Hace muchísimos años, allá por el año 62, 63. Era todavía muy jovencito y todavía tenía mucha fuerza. O sea, tenía menos fuerza que ahora. O sea, ahora está más fuerte entonces. Ahora estoy mucho más fuerte. En esa época era jovencito y quise demostrarle al mundo que un paraguayo también puede hacer cosas de esa naturaleza, cosas grandes. El paraguayo siempre se trata por sobre todas las cosas de salir adelante cuando emprende algo. Y salí de Asunción desde el frente al Palacio de Gobierno hasta llegar hasta el mismo lugar donde lo asesinaron a John Fitzgerald Kennedy en los Estados Unidos, Asunción, Estados Unidos. Y cuando estuve en Dallas, Houston, ahí hice 30 días, 30 noches en bicicleta. El récord oficializado por los libros Guinness también de récord del mundo. Así es que historia tenemos para contar y podés preguntar lo que tú quieras en cuanto al ciclismo, a la permanencia, se refiere al deporte, porque yo hice de todo un poco en la vida. Una importante figura paraguaya, principalmente también Silvio, que bueno, ahora don Lorenzo está por cumplir 74 años y también ya estabas presentando algunos problemitas de salud. ¿Puede hablarnos de eso, don Lorenzo? Sí, efectivamente. Un poco de problema de salud. Bueno, yo creo que acá mi señora es la que le puede contar mejor todavía, porque yo a veces me olvido un poco. Brevemente para contar, señora Raquel. Sí, buenas noches. Gracias por su presencia aquí. La verdad que Lorenzo en el mes de diciembre realmente tuvo 2 picos altos, 2 picos de infarto, ¿verdad? A raíz de eso seguimos con los tratamientos. Gracias a Dios tenemos un seguro médico que le regalaron a él, la gente, los dueños de Promed, discúlpenme que lo nombre, pero son gente que nos dieron la mano en su momento y eso nos salvó porque nosotros fuimos a terapia intensiva. Estuvimos 5 días internados, miércoles entramos, salimos jueves a sala, ¿verdad? Y jueves a la noche volvimos a terapia hasta viernes otra vez, estuvimos muy mal. Tal es así que uno de los doctores me dijo que por 10 minutos se salvó, ¿verdad? Y ahora seguimos con los tratamientos. Muy costosos porque los medicamentos son caros. El seguro médico a nosotros nos cubre todos los estudios, ecografía, tomografía, todos los estudios nos cubre, ¿verdad? Pero los medicamentos son caros porque está tomando muchos medicamentos y son medicamentos que tiene que seguir tomando para que, así como lo están viendo, siga manteniéndose bien, ¿verdad? Entonces ese es nuestro pequeño problema ahora porque nosotros sinceramente contamos con una pequeña pensión graciable de 2 millones de guaraníes, pero como vivimos en una casa de alquiler,
2 millones de guaraníes no es nada. Leila. No es nada. O sea que pagamos el alquiler y algunas que otras cosas y ya no queda para comprar los medicamentos. Tal es así que a veces hay que deber en la farmacia, ¿verdad? Sí, Silvia, te escucho. Sí, y justamente para que nos diga quizás don Lorenzo o su esposa, la gente que pueda responder a este pedido de solidaridad para esta verdadera leyenda del ciclismo paraguayo. ¿Cómo puede hacer la gente que tenga intenciones de ayudarle a don Lorenzo? Sí, doña Raquel, ustedes, ¿cómo puede hacer la gente para comunicarse también con ustedes o brindarle algún tipo de ayuda que ustedes necesiten? Y nosotros estamos en el 0981-569-082. Tenemos la línea completa, las 24 horas prendidas. Si alguien quiere comunicarse con nosotros sin ningún problema, ese número se comunica con nosotros a cualquier hora del día, de la noche, no importa eso. Básicamente lo que se requiere también, es sí. Asistencia económica para comprar los medicamentos, para costear los insumos y medicamentos, ¿verdad? Sí, justamente sería lo ideal, Silvio, porque es lo que estaba hablando la señora Raquel, que los medicamentos realmente son los más costosos en este caso. De hecho, que ellos ya tienen cubierta, digamos, las atenciones, pero en este caso las necesidades principales serían los medicamentos. Bueno, tenemos justamente en pantalla el número de teléfono, el 0981-569-082 entonces. Gracias, Leila, por el contacto. Sí, seguimos grabando allí. Hasta luego. Bueno, Lorenzo Prieto, una leyenda del ciclismo realmente. Hacemos una breve pausa, venimos en instante. Bueno, últimos minutos de nuestra programación, Gladys, Marta, ¿cómo continúa esta lucha de ustedes, digamos, al interior del Ministerio Público? Bueno, y con una medida de fuerza, de presión para solicitar al fiscal general su apoyo en este proyecto que presentado por la institución, acorde con todos los gremios, para poder dignificar a los funcionarios con esta recategorización a través de la ampliación. Y destrabar esta situación política que está ocurriendo en la Cámara de Diputados, que van en 2 sesiones que el oficialismo deja sin quórum. ¿Esto está ya en la comisión bicameral? Sí, esto ya está. El próximo miércoles, martes o miércoles, no está todavía bien definido como primer punto del orden del día y ya sin debate, solo votar. Ya. Bueno. Y a nivel de brazos caídos, de medidas de fuerza, ¿cómo sigue esto en las diferentes reparticiones del Ministerio Público? Y continúa el lunes, continúa Lunes y martes. ¿Cuántos funcionarios, digamos, podrían obtener, digamos, este beneficio de concretarse? ¿Un aproximado? Y todos, porque la ampliación somos 4.937. La ampliación es por y para todos. Ya. Bueno, les agradecemos la presencia, ¿sí? Gracias a ustedes por invitarnos. Y vamos a seguir dando continuidad también a este tema, lógicamente, cuando se debata y se discuta la cuestión en el ámbito legislativo, que es donde se va a definir finalmente. Gracias por su presencia de vuelta. Cerramos Puntos de Vista, edición de este viernes. Buen fin de semana para todos.